Prepárense porque hoy nos adentramos en un relato bíblico lleno de misterio, con sueños que revelan el futuro y giros del destino que nadie podría anticipar. Nos vamos a sumergir en la historia de José, Sí. el soñador. Un joven agraciado con un don singular, la capacidad de interpretar los sueños y vislumbrar lo que está por venir. Cómo este don divino lo condujo por un sendero de envidia, traición y finalmente a un poder inimaginable. Desvelemos juntos los enigmas de esta fascinante narrativa. La historia de José es realmente cautivadora por cómo la aparente desgracia se transforma en un plan tejido por una fuerza superior. José el soñador era el predilecto de su padre Jacob, lo que despertó la envidia en sus hermanos, exacerbada por el misterioso don que poseía. Y es que José desde muy joven experimentó 2 sueños proféticos que sembrarían la discordia entre él y sus hermanos. Exacto. En el primero se vio en el campo atando gavillas de trigo junto a ellos. Sí. Su gavilla se erguía majestuosa mientras que las de sus hermanos se inclinaban ante ella. ¿Sería esto un presagio de su futuro dominio? Una gavilla, como sabrás, es un manojo de espigas de cereal. En el sueño, la imagen de la gavilla de José erguida, mientras las de sus hermanos se inclinaban, era una clara alegoría de su futura posición de poder. Para sus hermanos, este sueño, más que un presagio, fue una afrenta. La semilla de la envidia ya estaba plantada, y el segundo sueño no haría más que abonarla. En efecto, el segundo sueño intensifica la atención. José sueña con el sol, la luna, y 11 estrellas inclinándose ante él. Una imagen poderosa, ¿verdad? Sin duda, el sol y la luna, tradicionalmente símbolos de autoridad, junto a las 11 estrellas que representaban a sus hermanos, inclinándose ante José, Claro. no dejaban lugar a dudas sobre el significado del sueño. Él estaba destinado a gobernar sobre su familia. ¿Cómo reaccionarían sus hermanos ante tal revelación? La reacción fue, por supuesto, de ira y resentimiento. Claro. La envidia los cegó y ordieron un plan para deshacerse de José. El relato bíblico no escatima en detalles sobre la crudeza de sus intenciones. Primero planearon matarlo, arrojar su cuerpo a una cisterna, un pozo excavado en la tierra para almacenar agua, y fingir un ataque de algún animal salvaje. Qué crueldad la de estos hermanos dispuestos a acabar con la vida de uno de los suyos. Afortunadamente, Rubén, el hermano mayor, intervino para evitar lo peor. Rubén, con un atisbo de compasión, propuso arrojar a José a la cisterna con la intención de rescatarlo más tarde. Sin embargo, el destino, o quizás una fuerza superior, tenía otros planes. En un giro inesperado, una caravana de mercaderes madianitas de camino a Egipto apareció en escena. Judá, otro de los hermanos, vio una oportunidad: vender a José como esclavo. Imaginar la escena. Un joven inocente arrojado a un pozo oscuro y luego vendido como mercancía a hombres desconocidos. ¿Qué sería de José en una tierra extranjera? Un acto despiadado que marcó el inicio de un viaje incierto para José. Para ocultar su crimen, los hermanos mancharon la túnica de José con sangre de cabrito. Se la presentaron a Jacob como prueba de su supuesta muerte. Jacob, desconsolado ante la pérdida de su hijo predilecto, se sumió en un dolor profundo, mientras José era llevado a Egipto ajeno al destino que le esperaba. En Egipto, José fue adquirido por Potifar, un oficial del faraón. A pesar de su situación, José demostró una ética de trabajo impecable y una inteligencia que le valió el favor de Potifar. Es fascinante cómo incluso en la adversidad, la capacidad de José para prosperar se hacía evidente. Sí, Potifar, reconociendo sus aptitudes, le confió la administración de su casa y todos sus bienes. pero la fortuna de José una vez más daría un giro inesperado. La esposa de Potifar, cautivada por el encanto de José, intentó seducirlo en repetidas ocasiones. Ante la negativa del joven movido por su fe y respeto hacia Potifar, la mujer, llena de despecho, lo acusó falsamente de intento de abuso. Una calumnia que condujo a José a prisión, arrebatándole la libertad que tanto le había costado conseguir. En este punto la historia adquiere un tono aún más sombrío, pero al mismo tiempo se abre una nueva puerta hacia el destino que Dios tenía reservado para José. En la cárcel, José, a pesar de la injusticia, no se dejó vencer por la desesperanza. Su carácter, su fe y por supuesto su don para interpretar los sueños le abrirían un nuevo camino. En efecto, incluso entre rejas José destacaba por su integridad y sabiduría. El jefe de la cárcel, impresionado por su conducta, lo puso a cargo de los demás presos. Una muestra más de que incluso en las circunstancias más adversas, José portaba consigo una luz especial, una guía divina quizás. Y es en este preciso instante donde se produce otro giro crucial en la trama. 2 altos funcionarios del faraón, el copero y el panadero, caen en desgracia y son enviados a la misma prisión que José. Ambos, atormentados por sueños inquietantes, recurren a él, el intérprete de sueños. ¿Podrían esos sueños ser la llave para la liberación de José? Nos quedamos con esa intriga de esos sueños que atormentaban al copero y al panadero. Sí. Recordemos que en la antigüedad los sueños eran considerados presagios, mensajes del mundo divino.
¿Qué secretos revelarían los sueños de estos dos hombres? En efecto, los sueños estaban cargados de simbolismo. El copero soñó que veía una vid con 3 sarmientos que brotaban y florecían, dando uvas maduras listas para ser exprimidas. En su sueño, él mismo exprimía el jugo de las uvas en la copa del faraón. Un sueño que parecía augurar un destino favorable. Sí, ¿Y panadero qué soñó? el panadero por su parte soñó que llevaba 3 canastas de pan blanco sobre su cabeza llenas de delicias para el faraón. Pero unas aves se abalanzaban sobre las canastas y devoraban el pan ante sus ojos. 2 sueños, 2 destinos que se vislumbran José con la seguridad que le infundía su conexión con Dios. Interpretó los sueños revelando su significado oculto. Al copero le anunció que en 3 días sería liberado y restaurado en su puesto junto al faraón. Una buena noticia para el copero, ¿verdad? Sin duda, pero al panadero le deparó un destino mucho más sombrío. En 3 días sería ejecutado por orden del faraón. Y así fue. 3 días después, las predicciones de José se cumplieron al pie de la letra, confirmando su don como intérprete de sueños. La historia del copero y el panadero es un claro ejemplo del poder profético de José, pero también nos recuerda la fragilidad de la vida humana, cómo la fortuna puede cambiar en un instante. Pero lo más sorprendente es que esta historia aparentemente aislada se conecta con el destino del propio faraón. 2 años después, el faraón es atormentado por una serie de sueños que inquietan a toda la corte. Sueños que, como veremos, serán la clave para la ascensión de José al poder y el cumplimiento de su destino. ¿Te imaginas qué clase de sueños podrían perturbar al mismísimo faraón? Pues en su primer sueño el faraón se encontraba a la orilla del Nilo. De pronto emergían del río 7 vacas hermosas y rollizas que comenzaban a pastar en la hierba. Una imagen idílica, ¿verdad? La imagen de la fertilidad y la abundancia. Sí, pero la tranquilidad se desvanece rápidamente. Tras ellas aparecen del río 7 vacas flacas y enfermizas que devoran a las primeras sin saciar su hambre. Un giro inesperado, un contraste perturbador. Y el segundo sueño. En el segundo sueño, el faraón ve 7 espigas de trigo robustas y doradas que brotan de un mismo tallo, símbolo de una cosecha abundante. La prosperidad parece asegurada, pero imagino que como en el sueño anterior, un elemento disruptivo irrumpe en la escena. Exacto. Tras las espigas robustas aparecen 7 espigas delgadas y marchitas quemadas por el viento del este que devoran a las primeras sin mejorar su apariencia. 2 sueños con un mensaje similar, un enigma que inquieta al faraón. Los magos y sabios de la corte, incapaces de descifrar el significado de los sueños, sumen al faraón en una profunda preocupación. Es en este momento de incertidumbre cuando la memoria del copero se ilumina con el recuerdo de José. Efectivamente, el copero, recordando su experiencia en prisión, relata al faraón la historia de José y su asombrosa capacidad para interpretar los misterios de los sueños. El faraón, sin dudarlo, ordena que traigan a José ante su presencia. Imaginad la escena. José, después de años de injusto encierro, es sacado de la prisión y llevado ante el gobernante más poderoso de Egipto. Sería este el momento de la redención, el instante en que el destino de José daría un giro definitivo. José, con la humildad que lo caracterizaba, se presenta ante el faraón y le deja claro que no es él, sino Dios, quien tiene la respuesta a sus inquietantes sueños. Una muestra de la profunda fe que guiaba a José incluso en un momento tan crucial. El faraón, sin más preámbulos, relata sus sueños a José con la esperanza de encontrar una interpretación que le devuelva la tranquilidad. Y José, imbuido de la sabiduría divina, descifra el mensaje oculto en los sueños del faraón. José explica que ambos sueños presagian un mismo destino para Egipto: 7 años de abundancia y prosperidad seguidos por 7 años de hambruna y escasez. Un mensaje que en manos de un líder imprudente podría haber sembrado el pánico. Pero José, con la visión estratégica que lo caracterizaba, no solo interpreta los sueños, Claro, sino que propone un plan de acción al faraón. José aconseja al faraón que nombre a un hombre sabio y capaz para administrar los recursos del reino durante los años de abundancia. Un hombre que con previsión acumulara reservas suficientes para afrontar los años de escasez que se avecinaban. El faraón, impresionado por la inteligencia y la sabiduría de José, reconoce en él al hombre indicado para la tarea. Y con estas palabras: puesto que Dios te ha dado a conocer todo esto, no hay nadie tan inteligente y sabio como tú. Tú estarás al frente de mi palacio y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solo en el trono seré yo mayor que tú. El faraón nombra a José gobernador de todo Egipto. Increíble. De prisionero a la mano derecha del faraón. ¡Qué giro tan sorprendente del destino! Y así llegamos al momento en que la hambruna que José predijo se extiende por todas las tierras. Una hambruna terrible que obligó a la gente a buscar sustento donde fuera. Claro. Y entre ellos, 10 de los hermanos de José viajaron a Egipto sin saber que el gobernador ante el que se postraban era precisamente el hermano que habían traicionado años atrás. Qué ironía, ¿no? Imagino la escena: los hermanos de José, humildes y desesperados, suplicando por comida al gobernador de Egipto sin reconocer en él al joven al que habían arrojado a un pozo. Efectivamente,
La ironía del destino se hace palpable en este encuentro. No. José, al ver a sus hermanos, los reconoce de inmediato. Pero decide no revelar su identidad. En su lugar, los somete a una serie de pruebas para discernir si sus corazones han cambiado. ¿Y en qué consistían esas pruebas? Primero los acusa de ser espías, sembrando la incertidumbre y el miedo en sus corazones. Los hermanos aterrorizados intentan defenderse alegando que solo buscan alimento para su familia. Una situación tensa, sin duda. ¿Cómo reaccionaron los hermanos ante esta acusación? Para poner a prueba su sinceridad, José los encarcela durante 3 días. Un tiempo de angustia e incertidumbre para los hermanos que se ven atrapados en una red tejida por el propio José. Es fascinante cómo José, a pesar del dolor que seguramente aún albergaba en su corazón, decide no tomar venganza de inmediato. Así es, José busca algo más profundo que la simple retribución. Ya veo. Quiere saber si sus hermanos han aprendido de sus errores, si la culpa y el remordimiento han transformado sus corazones. Y después de esos 3 días, ¿qué ocurre? Al tercer día, José les propone un trato. Les permite regresar a casa con provisiones, pero con una condición. Le deben traer a Benjamín, su hermano menor, como prueba de que dicen la verdad. Un giro que añade más tensión a la historia. ¿Cómo reacciona Jacob ante esta petición? Jacob, aún atormentado por la pérdida de José, se niega rotundamente a dejar partir a Benjamín, su hijo predilecto. Claro. Teme perder a otro de sus hijos, reviviendo el dolor que lo ha acompañado durante años. Pero la necesidad de alimento es acuciante. ¿Cómo convencen a Jacob para que deje ir a Benjamín? Judá, uno de los hermanos, asume la responsabilidad por Benjamín, prometiendo a su padre que lo cuidará y lo traerá de vuelta sano y salvo. Ante la insistencia de sus hijos y la gravedad de la situación, Jacob, con el corazón apesadumbrado, accede a que Benjamín viaje a Egipto. Cargados de regalos y con el doble del dinero que llevaron en su primer viaje, los hermanos emprenden el regreso a Egipto con la esperanza de que esta vez la fortuna les sea favorable. ¿Qué ocurre cuando llegan ante José? Al verlos llegar, José ordena que los lleven a su casa y preparen un gran banquete en su honor. Los hermanos, desconcertados por tan inesperada hospitalidad, temen que sea una trampa. Una situación llena de suspense. ¿Cómo reacciona José al ver a Benjamín? José, conmovido al ver a Benjamín después de tantos años, apenas puede contener sus emociones. ¿Ya? Se retira a sus aposentos para llorar en secreto, abrumado por la nostalgia y el deseo de revelar su identidad. Un momento cargado de emotividad. Finalmente revela José su identidad a sus hermanos. Sí, pero lo hace de una manera dramática. Para poner a prueba la honestidad de sus hermanos, ordena a su mayordomo que esconda su copa de plata entre las pertenencias de Benjamín. Una prueba arriesgada que pone en juego el reencuentro familiar. ¿Cómo se desarrolla esta última prueba? Al salir, los hermanos de Egipto son alcanzados por el mayordomo, quien los acusa de haber robado la copa de plata del gobernador. Ya. Desesperados, los hermanos niegan la acusación, pero al registrar sus pertenencias, la copa aparece en la bolsa de Benjamín. La trampa se cierra sobre Benjamín. ¿Cómo reaccionan los hermanos ante esta situación? Angustiados, suplican por la libertad del menor, ofreciéndose incluso como esclavos a cambio. Es en este momento de máxima tensión cuando José ya no puede contenerse más. El clímax de la historia se acerca. ¿Cómo revela José su identidad a sus hermanos? En un giro dramático, José ordena que todos sus sirvientes se retiren, quedándose a solas con sus hermanos. Y con la voz quebrada por la emoción, les revela su verdadera identidad. Yo soy José, a quien vendieron a Egipto. Imagino la sorpresa, el miedo, el remordimiento que se apoderaron de los hermanos al escuchar estas palabras. ¿Cómo reaccionaron? Quedaron atónitos sin palabras. La culpa y el miedo los paralizaron. José, con un corazón lleno de compasión, les asegura que no guarda rencor y que comprende que todo lo sucedido fue parte del plan de Dios. Un acto de perdón que conmueve a los hermanos y abre paso a un emotivo reencuentro familiar. Efectivamente, José, conmovido por la situación de su padre, les pide que regresen a Canaán y lo traigan a Egipto, donde no les faltará nada durante los años de escasez que aún quedan por delante. Y así, la familia de José se reúne en Egipto bajo su protección, y cuidado Jacob, abrumado por la alegría de volver a ver a su hijo predilecto, se instala en la región de Gosén, agradecido por la providencia divina. La historia de José nos muestra la importancia la resiliencia frente a la adversidad y la confianza en un plan superior que a veces se revela de formas inesperadas. Un relato que nos invita a reflexionar sobre el poder de los sueños, no solo los que se manifiestan durante el sueño, sino también aquellos que nos impulsan a alcanzar un futuro mejor. Y si, como José, nos atreviéramos a confiar en nuestros sueños por más imposibles que parezcan. Quizás como él descubramos que nuestro destino nos aguarda al otro lado de las pruebas y las dificultades.